Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona. Cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal. Cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Libérate. Yo soy Rubí Elena, tengo 39 años y vivo en México. Y como ya habrás escuchado en la intro, soy una mujer autista y si bien siempre me he percibido un tanto diferente al resto de las personas con las que he convivido a lo largo de mi vida, no fue sino hasta hace poco menos de un año, tras un extenso proceso psicoterapéutico, que obtuve mi diagnóstico de autismo grado 1. Y cuando digo que me percibo diferente, me refiero a la forma en que experimento mis emociones y la manera en que opera mi mente. Es decir, la forma en que analizo las cosas, o más bien las analizo en exceso. Así como la gran cantidad de pensamientos y sobre todo cuestionamientos que llegan a mi mente en cuestión de segundos, que si bien durante gran parte de mi vida no me he permitido externar, no significa que no hayan estado ahí. Y que por no entender muchas veces lo que significaba ni de dónde provenían tantos pensamientos, sin obtener respuesta y solución a ello, todo esto provocaba mucha confusión y frustración y por consecuencia mucha somatización de enfermedades o síntomas que con frecuencia afectaban mi salud, no solo mi salud física, sino también mi salud mental. Aunque esto pues muchas veces no haya sido perceptible por las personas de quienes me rodeaba, lo cual sigue ocurriendo aún. Ahora, el por qué y el para qué. A través de este podcast quiero abrirme a compartir mi historia personal, explicar cómo opera mi mente, cómo es que experimento mis emociones tan intensamente y en general cómo percibo el mundo. Y quisiera recalcar que todo lo que compartiré, por supuesto, será desde mi propia experiencia. Más sin embargo, desde mi experiencia sé que puedo brindar una mirada general de cómo es la percepción de todos
o casi todos los autistas, y mucho más específicamente de los autistas grado 1 o Asperger, considerando que dentro del espectro del autismo, ningún autista es igual a otro, que si bien todos podemos tener muchos rasgos similares que son básicos en el autismo, en los cuales se basan los manuales psicológicos clínicos para otorgar un diagnóstico, cada autista se comporta de diferente manera, ya que va a depender mucho del contexto en el que haya crecido y se haya desenvuelto, así como también, por supuesto, las herramientas que haya aprendido, sobre todo durante su infancia. Porque si conoces a un autista, no significa que ya conoces a todos. Mi intención con este podcast es sumarme al movimiento de autistas adultos que a través de diferentes redes sociales estamos buscando visibilizar, informar y concientizar acerca de lo que realmente es el autismo. Tomando en cuenta que aún se sigue compartiendo información desactualizada a través de muchos medios de comunicación, pero sobre todo en distintos blogs y páginas de internet. E incluso me he encontrado con varios podcasts de personas que, por supuesto, no son autistas y no tienen suficiente conocimiento del tema y se atreven a compartir su opinión y a informar a la sociedad al respecto, cometiendo el error de generalizar acerca de los rasgos del autismo. Como ya lo mencioné antes, es importante considerar el grado de autismo que tenga la persona, porque de ello dependerá la cantidad de apoyo que requiere. Se habla de que los autistas grado 1 o Asperger somos de alto funcionamiento y que por lo tanto no presentamos ningún problema para fluir en nuestra vida diaria, lo cual desafortunadamente provoca que muchas veces no se nos proporcione el apoyo psicológico ni las adecuaciones necesarias dentro de nuestro ámbito de trabajo, ocasionando esto a su vez que experimentemos diversas crisis emocionales y terminemos enfermándonos, aislándonos, jodiendo nuestras relaciones interpersonales y por supuesto las laborales, y en muchos casos con problemas severos de ansiedad, trastornos alimenticios, pensamientos suicidas, solo por mencionar algunos. Y a todo esto, súmale además si la persona presenta un conflicto de identidad de género, pues la cosa se complica aún más. Y de hecho, esto está ocurriendo. Se están diagnosticando cada vez más personas que no se identifican con los géneros hombre o mujer y que además de presentar rasgos de autismo, también se hace presente muchas veces el TDAH. Es interesante ver cómo la neurodiversidad se hace cada vez más presente. Y no es que antes no haya existido, más bien creo que estamos en un punto en el cual hemos llegado a un límite. Se están rompiendo muchas estructuras, la energía se está moviendo, muchos paradigmas se están cayendo y con ello muchas creencias. Estamos viviendo una etapa de mucha más conciencia y con ello llega la necesidad de poner límites, de reconocer lo que somos, de buscar y encontrar caminos diferentes, que nos acerquen más como seres humanos, para ir erradicando la separación que tanto daño nos ha hecho como humanidad, para ir soltando cada vez más el miedo e ir dándole la bienvenida a la energía del amor. Y si bien quiero mencionar que me he topado también con alguno que otro podcast donde la persona que es autista comparte su experiencia desde el victimismo y sufrimiento, y por supuesto, esa no es la intención en absoluto de este podcast. Yo no estoy aquí para nada de eso, ni para victimizarme, ni para culpar a nadie. Pretendo que mi compartir sea desde el amor, la humildad y la gratitud, ya que toda esta experiencia de vida me está llevando por caminos que jamás pensé transitar, de mucho autoconocimiento, de mucha introspección, de mucha conciencia, lo cual me lleva a tomar mayor responsabilidad en cuanto al mensaje que deseo compartir. Un mensaje totalmente genuino y transparente, con la intención de ayudar tanto a las personas que, al igual que me ocurrió a mí, se encuentran en un momento de mucha confusión en su vida
que no sepan quiénes son y qué hacen aquí, que lleven años esforzándose por ser quienes no son, utilizando un mecanismo de enmascaramiento y camuflaje para intentar encajar dentro de un molde que no fue hecho para ellos. Y que al no comprender nada de esto, viven esforzándose cada vez más y más hasta drenarse por completo y perderle el sentido a la vida. Un sentido, por cierto, que realmente nunca ha estado claro, gracias a tanta confusión. Así como también la intención es ayudar e informar a todos aquellos que no saben realmente lo que es el autismo, pero sobre todo para que sepan cómo se vive en carne propia y así puedan identificar algunos de los rasgos y puedan poner en práctica su empatía, dejando de juzgar, por ejemplo, cuando ya sea un adulto o un niño estén teniendo cierto comportamiento que no es común o que no es lo que se espera que haga. Por el contrario, puedan mostrarse más receptivos y alertas para observar con detenimiento y así poder comprenderlo o incluso ayudarlo, en lugar de juzgarlo y presionarlo. En el próximo episodio me gustaría compartirte, para iniciar, lo que no es el autismo, es decir, mencionar muchos de los mitos e ideas erróneas con las que nos hemos quedado, desafortunadamente, para después explicar lo que sí es el autismo. También te iré contando mi historia desde que era pequeña y muchas de las situaciones a las que me he ido enfrentando. Y también de adulta, cómo las relaciones de pareja, las relaciones laborales y de amistad en general no siempre han sido fáciles de llevar, pero sobre todo de conservar. Y hago aquí un pequeño paréntesis para aclarar eso que se ha enseñado durante tanto tiempo con respecto a que los autistas carecemos de habilidades para socializar. Lo he leído tantas veces y lo he escuchado tantas otras, incluso de muchos centros que trabajan con personas autistas, lo cual es totalmente erróneo, a menos que seas un autista no verbal, ¿sí? Los autistas de alto funcionamiento y sobre todo con altas capacidades, podemos ser muy buenos socializando mediante lo que se conoce como enmascaramiento, es decir, copiando conductas y frases, aunque no siempre nos salga a la perfección. Y siempre y cuando no nos forcen a socializar de una manera distinta como nosotros sabemos hacerlo, o que nos juzguen por ser tan ingenuos. Es decir, cuando las reglas del juego no te favorecen, siempre vas a ser tú el que no se adapta, el que está mal, el bicho raro, ¿no? La verdad es que no entiendo por qué en nuestra sociedad se han marcado como ciertas pautas para socializar. Es como si hubiera un paso 1, paso 2, paso 3. Y básicamente, si no lo sigues, eres un teto, como decimos aquí en México. Qué absurdo, ¿no? Bueno, en conclusión, no es que no sepamos socializar, es que a veces no entendemos las reglas del juego y para intentar encajar, pues hacemos masking, o sea, copiamos. Pero entre autistas eso suele ser diferente. Y bueno, cerrando el paréntesis, culmino diciendo que además de todo eso, buscaré la manera de compartirte acerca de muchas de las herramientas que he aprendido y me están ayudando a transformar mi percepción sobre tantas cosas. Herramientas a nivel espiritual, energético, mental y físico, lo cual espero que sea de utilidad para quien me escuche. Y por último, quisiera dejarte con una reflexión. Este episodio ha sido breve, básicamente es para presentarme. Y la reflexión es la siguiente. Seas o no religioso, supongo que quizá habrás escuchado uno de los mandamientos enseñados por el Maestro Jesús de Nazaret,
que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estarás de acuerdo en que quizá ese es el mandamiento más amoroso de todos. Y mi pregunta es, si te tuvieras que sentar a comer y alrededor de dicha mesa hubiera una persona representando a cada religión o creencia espiritual que existe en el mundo, así como también una persona de cada género o identidad sexual, ¿sentirías el mismo amor por cada uno de ellos? Y más aún, ¿podrías decir que lo que sientes por esas personas es lo mismo que sientes por ti mismo? Eso, amigo, es la neurodiversidad, la verdadera inclusión. Eso es por lo que pienso que estamos aquí. Y hasta que no lo entendamos y lo practiquemos con el corazón, seguiremos enfrascados en más de lo mismo, quejándonos y culpando afuera por cómo están las cosas en el mundo. ¿Es eso lo que quieres? Yo soy Rubí Elena, gracias por escucharme y hasta la próxima.